Bien, buenos días. Vamos ya a iniciar la videoconferencia de la tutoría 4. Ahora vamos a ver las funciones reales de variable real. Para comenzar vamos a ver dos conceptos, lo que es plano cartesiano y la variable independiente y la variable dependiente. Anteriormente hemos estado viendo lo que son los números reales, también hemos visto funciones, pero ahora necesitamos también tener el concepto de lo que es un plano cartesiano. Los planos cartesianos, como ustedes pueden recordar anteriormente en bachillerato, probablemente, más bien sí vieron lo que era el concepto de plano cartesiano, pero lo vamos a volver a repetir. Un plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, es decir, forman 90 grados cuando se interceptan. El punto de intercepción de esas rectas, como vemos acá, dos rectas, una horizontal y una vertical. El punto de intercepción de esas rectas se le conoce como origen. La recta horizontal, va a ser el eje de las X y la recta vertical va a ser el eje de la Y. Al eje de las X se le conoce como abscisas, como eje de las abscisas. Y al eje de las Y se le conoce como las ordenadas o eje de las ordenadas. El plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes, como lo podemos ver acá, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Esto es bien importante a la hora de ubicar ángulos. Más adelante vamos a ver lo que son ángulos, ubicación de ángulos en trigonometría. Cuando vamos a ubicar puntos como los que vemos acá, 5,4, 3,2, se le va a llamar un par ordenado, donde el primer elemento de ese par ordenado, es decir, lo que está dentro del paréntesis, el primer elemento, así como este 5, va a ser la coordenada X y el segundo elemento va a ser la coordenada Y. ¿Cómo vamos a ubicar estos puntos? Primero tenemos que tener el plano cartesiano, ya identificando el eje de las Y y el eje de las X. Y, por ejemplo, el 5,4, vamos a tener ya ubicado el plano cartesiano y vamos a ver el primer elemento del par ordenado, que en este caso es la coordenada X, que es 5. Y vamos a desplazar hacia la derecha si el valor es positivo o hacia la izquierda si es negativo, según las unidades que tenga. Como es 5, vamos a desplazar 5 unidades. Vamos a desplazar 5 unidades. Y a partir de ese punto, vamos a ver la segunda coordenada, que es la coordenada Y. Y vamos a desplazar hacia arriba o hacia abajo, según el signo que tenga. Como en este caso es un número 4, entonces desplazamos 4 unidades. Aquí tenemos el 5 y luego desplazamos 4 unidades hasta acá. Y donde se intercepten colocamos el punto, 5,4. Ya ubicamos ese punto 5,4. Así se hace, por ejemplo, con el 2,0. La coordenada X es 2 y la coordenada Y es 0. Muy importante, cada vez que vayamos a comenzar a ubicar la coordenada X, vamos a comenzar desde el origen, desde la intercepción. Por ejemplo, acá 3,2. Comenzamos desde el origen y marcamos 3 unidades hacia la derecha porque es positivo. Y de ahí el 2 nos indica la coordenada Y, que es 2 puntos hacia arriba, 1 y 2. 3,2. Cuando nos diga, en este caso 2,0, significa que la coordenada Y va a valer 0 y solamente vamos a ubicar la coordenada X, que es 2.
Y así vamos ubicando cada uno de los puntos del plano cartesiano. Ahora veamos lo que es el concepto de variable dependiente e independiente. Para ello podemos ubicarnos en el libro, en la página 86, donde nos da un concepto de variable dependiente e independiente. Esta es la unidad número 3 del libro, funciones y gráficas. Dice que la variable y, generalmente a la variable dependiente se le va a llamar y. La variable y es la variable dependiente de la variable x. Si existe una relación que puede estar dada por una ecuación, en donde el valor de x interviene directamente en el valor de y. X o la variable x es una variable no relacionada con la variable y si el valor de una no afecta directamente a la otra. Veamos aquí una ecuación. D es igual a 5t más 10. Esta es una ecuación porque tenemos una igualdad por este símbolo acá de igual. Tenemos elementos a la izquierda y elementos a la derecha. La variable dependiente va a ser la variable d. ¿Por qué? Porque d va a estar relacionada con los valores que se le agreguen a t. Si colocamos un 2 en t, ponemos 5 por 2, 10, más 10, 20. Entonces el valor de d va a ser 20. Es decir, d está relacionada con t mediante una ecuación. La variable independiente va a ser t, porque t puede tomar cualquier valor y no depende directamente del valor. A eso se le llama variable dependiente e independiente. No sé si hay alguna duda con respecto a esos conceptos de plano cartesiano y variable dependiente e independiente. Vamos a comenzar viendo unos ejemplos también para que nos podamos ir ubicando para identificar el rango, el dominio de una función y cómo graficarla. Pero antes de todo eso teníamos que ver un pequeño concepto de lo que era plano cartesiano y la... No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Por ejemplo, si queremos ubicar el punto 0,4, como la coordenada x es 0, significa que como comenzamos desde el origen, no nos movemos del origen. Es decir, x va a ser 0, el origen, y y va a ser 4. Subimos 4 unidades porque este valor es positivo. 1, 2, 3 y 4. Aquí queda el punto 0,4. 0,4. Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto o seguimos ya a los ejemplos. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo entonces. Determinar el dominio, el rango y la gráfica de la función o la función inversa de la siguiente función real. F de x es igual a 2x menos 3. Vamos a comenzar determinando el dominio y el rango de la función. Como vemos acá es una función lineal. Por tanto, cuando la función es lineal, el dominio y el rango va a ser los números reales. No es necesario hacer ningún otro cálculo.
Ahora, para graficar esta función lineal, tenemos que tabular. Vamos a hacer una tabla y vamos a colocar valores arbitrarios, es decir, cualquier en el eje de las X. Aquí podemos comenzar desde, siempre tomando valores positivos y negativos. Podemos comenzar incluso desde menos 5. Yo comencé desde luego menos 1, 0, 1 y 2. Y la función lineal, que es y igual a 2x menos 3, que donde y va a ser la variable dependiente, porque depende del valor de x. Y en esta línea voy a colocar el ordenado que se me forma al evaluar cada uno de estos valores arbitrarios de x. Entonces vengo y como yo decidí comenzar desde menos 2, evalúo menos 2 en la función original, que es 2x menos 3. Muy importante acá, f de x es equivalente a tener y. Entonces yo pongo, en vez de poner f de x, pongo y. Y es igual a 2x menos 3. Yo hubiera puesto f de x acá, también es válido. Lo importante, pero para no entrar en confusión, mejor dejo colocado acá la variable y. Así yo entiendo que en esta línea va a ir un par ordenado f, x, y. Pero puede ser x, f de x, no hay ningún problema. Pero para efectos de que no haya ninguna confusión, pongo x, y. Entonces comienzo evaluando menos 2. En vez de x pongo menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 menos 3 es menos 7. Luego acá tengo menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 menos 3 es menos 5. Ahora evalúo 0. 2 por 0 es 0. Menos 3 es igual a menos 3. 1. Pongo 2 por 1, 2. 2 menos 3 es menos 1. Y luego al evaluar 2 me da 1 positivo. Ahora ordeno cada par ordenado, valga la redundancia, x, y. Comienzo acá, menos 2 y lo ordeno con menos 7. Entonces me queda el par menos 2, menos 7. Acá me queda menos 1 y menos 5. Menos 1, menos 5. Es decir, la coordenada x va a ser el valor que evalué en la función. Y la coordenada y va a ser el resultado de haber evaluado este elemento de x en la función original, 0, menos 3. Bueno, aquí me faltó el signo, pero es menos 3. 1 menos 1 y 2,1. Ahora elaboro un plan cartesiano que esté formado por la intersección de una recta horizontal y una vertical. Una recta horizontal y una vertical, donde la vertical va a ser el eje de las y la horizontal el eje de las x. Y hago las divisiones, tanto en eje x como en eje y. A la derecha los números positivos, hacia arriba también números positivos, a la izquierda números negativos, comenzando acá el origen que es 0, menos 1, menos 2, menos 3. Luego hacia abajo, desde el origen hacia abajo, números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta llegar a menos 7. Inclusive yo puedo seguir colocando menos 8, menos 9, hasta la cantidad que yo quiera colocar de valores, y comienzo a ubicar los puntos. Lo importante es que en mi plano cartesiano, a la hora de dibujarlo, se encuentran las divisiones de las coordenadas x y y que yo voy a ubicar. Por ejemplo, acá tengo el primer punto, menos 2, menos 7. Menos 2. Aquí hay menos 1, menos 2. Menos 2 en x, en y es menos 7. Entonces bajo 7 unidades, desde menos 1 hasta 7. Y la intersección, menos 2 y menos 7. Ubico acá el punto. Menos 1, menos 5. Menos 1 está acá y menos 5 que es hacia abajo. Bajo 5 unidades, a partir de ese punto bajo 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 1, menos 5. 0, aquí es 3, pero realmente es menos 3. Aquí me faltó el signo. 0 y menos 3. 0 en x, menos 3 en y. 1, 2 y 3. 0 menos 3. Aquí me faltó el signo menos, pero es menos 3.
1 menos 1, 1 positivo y menos 1 hacia abajo, menos 1, 1 menos 1, y 2,1, 2 unidades y 1 hacia arriba, 2,1. Luego, uno los puntos, como se me formaron estos puntos de acá, trazo una recta que toque cada uno de esos puntos y esa va a ser la gráfica de la función 2x menos 3. Y dejo aquí ubicados los puntos. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No sé si tienen algún comentario, alguna duda con esta parte de haber graficado la función. Recordemos que esta es una función lineal, como les decía al principio, porque aquí solo vemos valores donde no hay ningún denominador. El elemento que acompaña a la variable x puede ser una fracción, pero se va a volver una función racional, es decir, cuando ya no hay una función lineal, porque acaba de haber una línea que separe un numerador y un denominador. Entonces, esta función no tiene ningún denominador. Por tal motivo, tanto el dominio como el rango van a ser los números reales. Muy bien, Claudia dice que todo está claro por el momento. Veamos entonces lo que es la obtención, como acá nos está pidiendo que primero determinar dominio y rango de la función. Segundo, graficar. Ya hicimos la gráfica. Ahora la función inversa de esta función, la función inversa de esta función real. Esta función del ejercicio original tiene la forma y igual a mx más o menos b, es decir, la forma de la función pendiente-intercepto. Porque acá tenemos el valor de m, que es la pendiente, y los interceptos van a ser y, b y x. Entonces, para obtener la función inversa, lo que tenemos que hacer es despejar la variable x y pasar los elementos tanto b como m hacia el lado izquierdo. Y eso va a ser la función inversa de nuestra función original. Veamos la función original que tenemos, que es 2x menos 3. Y aquí tenemos y, que va a ser igual a f de x, 2x menos 3. Entonces, m va a ser el elemento o el valor, el coeficiente que acompaña a x. M va a ser 2, que es la pendiente. Y b va a ser el término independiente, la constante, la que no lleva ninguna variable x, que en este caso es menos 3. B es igual a menos 3. Entonces, si despejamos esto, lo hacemos y acá 2m menos b, despejamos la variable x, nos va a quedar de la siguiente forma. Si despejamos primero la forma de la pendiente intercepto, nos queda y menos b sobre m. Muy importante, cuando vayamos a hacer la fórmula de la función inversa, esta y se convierte en x y despejamos esta x, entonces nos queda x menos b
porque aquí tiene signo positivo, x menos b sobre m. Y el valor de x se mantiene, luego b, ya sabemos que es menos 3, nos queda x menos paréntesis menos 3 sobre m, que es 2. Menos por menos nos da más, así que nos queda x más 3. Es lo mismo que tener de esta forma. Aquí tenemos la función original, que es 2x menos 3. Entonces, f de x lo hacemos y. Y es igual a 2x menos 3. Despejamos x. Como aquí es signo menos, lo pasamos para el otro lado, nos queda positivo. Y más 3. Y luego nos queda solamente 2x. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir, nos queda y más 3 sobre 2. Va a ser x. Entonces, a la hora de colocar ya lo que es la respuesta, que es la función inversa de x, esta y la convertimos en x y nos queda x más 3 sobre 2, que es lo mismo que hicimos acá. Aquí me faltó el 2, pero es la misma forma, se puede hacer de la misma forma, se puede hacer de las dos formas este procedimiento, utilizando la ecuación pendiente-intercepto, o simplemente agarran la función original del ejercicio y despejan x. Al despejar x nos va a quedar en un lado la variable y acompañada con más términos, en otro lado la variable x sin ningún término. Ya para colocar la respuesta siempre tiene que poner f elevado a la menos 1 de x, y en vez de haber puesto acá la variable y, como está aquí, se convierte en una x más 3 sobre 2. No sé si hay alguna duda con respecto a este proceso de la función inversa. Bueno, vamos a comenzar con el siguiente ejercicio. Ya que no hay duda con respecto al procedimiento de la función inversa, recuerdo que para obtener la función... Sí, diga. Yo tengo una duda. Estaba la función inversa y estaba la original. En la función inversa, el resultado de f menos 1 de x es igual a x más 3, pero sin el 2 abajo. Y en la otra, en esa forma de la inversa. Sí, y en ¿Cuál era la otra? la otra no estaba. Acá. Ajá. No, Ajá. no, acá me faltó colocar el 2. Yo les explicaba eso, de que estaba x menos por menos da más, entonces x más 3 sobre 2. Aquí me faltó colocar el 2, pero es lo mismo. La única diferencia es que aquí utilicé la ecuación pendiente intercepto, que es y igual a mx más b, que es la forma que tiene el ejercicio original. 2x menos 3. Entonces lo único que hice acá fue despejar. Este signo menos lo obvié y pasé menos b. Al otro lado me queda y menos b sobre m. Y como yo dije que a la hora de colocar la respuesta, la y se va a convertir en x. Por eso puse aquí x menos b sobre m. Pero este 2 tenía que haberlo colocado acá. Aquí se me escapó con 2, pero sí es la misma respuesta. Solo esa duda. Sí. Bueno, está bien. Bueno, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda con ese procedimiento. Se puede hacer de las dos formas, utilizando la ecuación pendiente intercepto y también despejando y de la ecuación original. Solo que tengan el cuidado de que cuando hayan despejado despejando x, cuando hayan despejado x, la respuesta la van a colocar de la siguiente forma: f elevado a la menos 1 de x es igual a, en vez de y van a colocar una x, y de ahí el resto de la expresión es igual x más 3 sobre 2. Bueno, si no hay ninguna duda, comenzamos ya el siguiente ejemplo.
tenemos la siguiente función. F de x es igual a x menos 3 elevado al cuadrado. Determinar el dominio y rango, además, encontrar la rapidez de cambio entre los siguientes puntos. X igual a 1 y x igual a 3. Aquí no nos está pidiendo graficar, pero vamos a hacer la gráfica también de la función. Primero, vamos a encontrar el dominio. Como vemos de que aquí este binomio está elevado al cuadrado, significa que al descomponer ese binomio nos va a dar una ecuación cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque va a tener la mayor potencia va a ser 2. La otra era lineal porque la potencia era 1 y además no tenía ninguna variable denominador que tenga la variable x. Y esta tampoco no tiene ningún denominador, pero como variable x. Entonces, acá tenemos de que al descomponer este binomio nos va a dar una x al cuadrado, significa que es una cuadrática. Por tanto, cuando veamos una función lineal y una función cuadrática, como es este ejemplo, el dominio van a ser los números reales, pero el rango va a ser diferente. El rango lo vamos a obtener utilizando esta fórmula, dependiendo si el valor de a va a ser mayor que 0 o menor que 0. Ya sabemos de que la fórmula de la cuadrática está dada por ax cuadrado más bx más c. Entonces, para saber cuál va a ser el rango de esta función, tenemos que saber el valor de a, si es positivo o negativo. Perfectamente aquí va a ser positivo, porque si descomponemos este binomio nos va a dar x cuadrado más 6x, menos 6x más 9. Entonces ya sabemos de que vamos a utilizar esta fórmula, no esta, donde esta va a ser la componente x del rango y esta va a ser la componente y, que es más infinito. Aquí tenemos la función original, que es x menos 3 elevado al cuadrado. Si la descomponemos nos queda x cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo. Sería menos 6x, porque aquí sería 1 y aquí 3. 2 por 3 es 6. Entonces, x cuadrado menos 6x más el cuadrado del segundo término, que es 9. Y sabemos que la función cuadrática es ax cuadrado más bx más c, donde a va a ser el valor que acompañe a la variable que tiene la mayor potencia. Como aquí no tenemos ningún coeficiente, entonces significa que el coeficiente va a ser un 1. Entonces a vale 1. En este caso, bx va a ser el que acompañe a la variable x que solo tenga potencia, que en este caso es menos 6. Y c va a ser el término independiente que no tiene ninguna variable. Es 9. Vemos de que el valor de a es mayor que 0. Y como la fórmula del rango nos dice que vamos a utilizar una fórmula, ya sea esta de acá o la que tenemos acá, depende del signo de a, si a es mayor que 0 o si a es menor que 0, es decir, si a es negativa o si a es positiva. Como ya vimos de que a vale 1, significa que es mayor que 0. Por tanto, utilizamos esta fórmula para determinar el rango de la función, de esta función cuadrada, y sustituimos los valores de a, c y b. Tenemos acá 4 por 1, que es a, por c, que es 9, menos b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vale menos 6. Menos, ponemos un signo menos de este signo menos que está acá. Abrimos paréntesis y ponemos menos 6. Cerramos paréntesis y ponemos cuadrado, el 2, la potencia 2. Sobre 4a, 4 por 1, coma más infinito. Ahora bien, tenemos acá la operación de 4 por 1 es 4, 4 por 9 es 36, menos, elevando al cuadrado de este 6 nos queda 36, 36 menos 36 nos da 0 en el numerador, y en el denominador nos da 1. De ahí, la coordenada y siempre sigue siendo más infinito. 0 entre 4 nos da 0, por tanto el rango va a ser 0, más infinito.
Y concluimos de que, ya dijimos de que en toda función cuadrática, como es esta que tenemos acá, su dominio es los reales. Y el rango va a ser este valor comprendido entre 0 a más infinito. Algo muy importante, cada vez que tengamos una función cuadrática, la gráfica va a ser una parábola. Ya vamos a ver lo que es una parábola. Y en este caso, que teníamos una función lineal con potencia 1 y sin denominadores que acompañen denominadores a la función, la gráfica va a ser una línea recta. La pendiente no la sabemos, pero la podemos determinar mediante este valor. Como este 2 es positivo, la pendiente es positiva. Entonces va así. Si fuera 2 negativo, si aquí hubiera un menos 2, la pendiente de la gráfica fuera opuesta, fuera desde este punto hacia acá, hacia abajo. Y aquí va, como es positiva, va hacia arriba. Entonces, cada vez que veamos una función cuadrática, vamos a saber que es una parábola. La gráfica, ya la vamos a elaborar. Para elaborar la gráfica, y como sabemos de que es una cuadrática, es decir, una parábola, tenemos que obtener el vértice de la función. Y el vértice viene dado por la siguiente fórmula. Por una coordenada x y una coordenada y. Donde la x va a estar dada de esta manera. Menos b sobre 2a, coma. Aquí tenemos una figura de un delta, un triángulo cerrado. Tenemos menos delta sobre 4a. ¿A qué equivale este valor? Este es el discriminante de la fórmula cuadrada. Es decir, lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es b cuadrado menos 4c. Y como tiene un signo menos, por eso hemos puesto aquí paréntesis y fuera del paréntesis un signo menos, sobre 4a. Estas fórmulas ya están dadas para resolver este tipo de ejercicios. Lo único que tienen que hacer es tenerlas a la mano para poder ir desarrollando los ejercicios. Entonces tenemos acá menos b sobre 2a en la coordenada x y en la coordenada y. El vértice es menos b cuadrado menos 4c sobre 4a. Si descomponemos este valor, tenemos acá menos por más da menos b cuadrado. Y aquí menos por menos da más. Entonces nos queda 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Si nos fijamos, esta variable y es la misma que tenemos para el rango. Aquí es la variable y, pero acá se hace variable x. Entonces tenemos esta fórmula para determinar el vértice de la función cuadrática. Para desarrollarla simplemente sustituimos los valores de b, a y c que habíamos obtenido de descomponer la función cuadrática original, donde a vale 1, b vale menos 6 y c vale 9. En vez de b ponemos menos 6, pero siempre con el cuidado de este signo. Menos 6 sobre 2a, porque a vale 1. Y aquí ya sabíamos de que esta operación nos daba 0, porque es la misma que tenemos acá para obtener el rango. Entonces ya sabemos que esta expresión vale 0. Solo tenemos que operar esto. Menos entre menos da más. 6 sobre 2, que es 3. Y como sabemos vale 0, el vértice de esta función cuadrática es 3,0. Ahora bien, como el valor de a es mayor que 0, este valor es positivo, la parábola de esta función cuadrática va a ser una parábola abierta hacia arriba o cóncava hacia arriba. Más adelante vamos a hacer la gráfica para que sepamos cuál es la gráfica de esta función cuadrática o parábola abierta hacia arriba. Pero también el ejercicio nos está pidiendo la rapidez de cambio promedio. Dice aquí, además encuentra la rapidez de cambio promedio entre los puntos x igual a 1 y x igual a 3. La rapidez de cambio promedio está dado por la siguiente fórmula. F evaluado en b menos f evaluado en a sobre b menos a, donde b va a valer 3 y a va a valer 1. Y la función
que se va a evaluar va a ser la ecuación original, es decir, la función original. F de x es igual a x menos 3 elevado al cuadrado, es decir, esta función la vamos a evaluar en esta fórmula. Ahora sustituimos, en vez de b colocamos 3, en vez de a colocamos 1, entonces aquí abajo nos queda 3 menos 1. Y f evaluado en 3 va a ser el valor de 3, se va a evaluar en la función original del ejercicio. 3 menos 3 elevado al cuadrado menos f evaluado en 1. En vez de x ponemos 1 y decimos 1 menos 3 elevado al cuadrado. 3 menos 3 nos da 0 y 1 menos 3 nos da menos 2. Entonces nos queda aquí 0 y acá nos queda menos 2 al cuadrado, es 4. Y como aquí hay un signo negativo afuera, que es de esta fórmula, nos queda menos 4 sobre 2. Nos da menos 2. Bueno, acá había que ponerle signo menos. Ahora, para graficar esta parábola, nos vamos a auxiliar de los interceptos en el eje X y en el eje Y. El intercepto en X. Cuando hablamos de intercepto en X, nos estamos refiriendo a los puntos que va a tocar la gráfica en el eje de las X. Para ello vamos a igualar Y a 0. Y va a ser igual a 0, es decir, la coordenada Y va a ser 0. Si la coordenada Y es 0, significa que el valor de f de x es 0. Tenemos aquí la fórmula, o la función original. F de x es igual a x menos 3 elevado al cuadrado. Como decimos que y vale 0, entonces f de x vale 0. Nos queda la ecuación 0 es igual a x menos 3 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de 0 y sacamos raíz cuadrada de este binomio para eliminar esta potencia 2. Nos queda 0 es igual a x menos 3. Despejamos x. Aquí está negativo, pasa a positivo. X es igual a 3. Aquí tenemos la coordenada x y como la coordenada y dijimos desde que el principio iba a ser 0, nos queda 3,0. 3 en x y en y 0. Ahora los puntos que va a tocar en el eje de la y, la parábola, intercepto en y. X es igual a 0. Siempre que vayamos a obtener un intercepto, si vamos a obtener el intercepto en X, la variable opuesta que va a ser Y da 0. Y si vamos a evaluar un intercepto en Y, la variable X tenemos que ponerle un valor de 0. Entonces, en este caso, como estamos viendo intercepto en Y, la variable X va a tomar el valor de 0. Siempre, esto es una regla. Cada vez que evaluemos intercepto, si es en Y, la variable x vale 0, y si es en x, la variable y va a 0, es decir, va a ser opuesto. Entonces, como la función original es f de x es igual a x menos 3 al cuadrado. Como para obtener el intercepto en y, dijimos de que la variable x va a tomar el valor de 0, entonces evaluamos 0 en la función original. F de 0 es igual a, en vez de x ponemos 0, nos queda menos 3 al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado va a ser menos 3 por menos 3 es 9. Tenemos que la coordenada y va a valer 9. Y la coordenada x 0. Entonces se nos forma el par ordenado 0,9. Significa que en estos dos puntos la parábola se va a interceptar. Aquí tenemos el punto 0,3, pero que es el vértice también de la función. Vértice 3,0. Aquí tenemos el vértice 3,0. Y como dijimos de que la gráfica se va a interceptar en X, en el eje de las X en 3,0, que es este punto, que es el vértice. Y en el eje de las Y se va a interceptar en el punto 0,9. Tenemos aquí 0 y aquí 9. Entonces simplemente trazamos la gráfica. Como sabemos que es una parábola y la forma de la parábola es
no es una línea recta, sino que es con curvatura, trazamos desde 3 hasta 9 y trazamos una recta similar de igual distancia de 3 hacia la derecha. Y así se nos forma la parábola, sin necesidad de estar graficando más puntos para obtener el comportamiento de la gráfica, porque basta con tener el vértice y los puntos de intersección con los ejes. En este caso solo nos sirve el eje de la Y, la intersección en el eje de la Y, que es 0,9, para formar la gráfica. Aquí tenemos también un material que esto va a ser subido a la plataforma, donde viene un resumen de la gráfica. Aquí tenemos la función cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c, y vemos las parábolas, donde aquí está una parábola con a positivo, con el valor de a positivo, y una parábola con el valor de a negativo. Y aquí tenemos sus vértices. Si nos fijamos acá es a positivo. Y aquí dijimos que el valor de a era positivo. Entonces tenemos que la parábola va a ser hacia arriba. Este es el vértice, y para saber los interceptos de los ejes, en el eje de las x, el intercepto va a ser el vértice, y en el eje del intercepto va a ser 0,9. Con los interceptos, teniendo los interceptos de la parábola y teniendo el vértice, ya podemos graficarla. Que son los puntos más importantes para poder elaborar un esbozo de lo que es una función cuadrática o también parábola. No sé si tienen alguna duda sobre esta gráfica. Bueno, si no, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que es graficar una función que tiene valor absoluto. Tenemos la siguiente función, x más 3, pero en valor absoluto, determinar el dominio, el rango y su respectiva gráfica. Recordemos de que el valor absoluto está dado por la siguiente fórmula. El valor absoluto de x va a ser x positivo si x es mayor o igual a 0 y x negativo es menor que 0. Entonces, para determinar cómo se comporta esta función con valor absoluto, sustituimos, en vez de x ponemos x más 3. Y ponemos, en vez de esta x, colocamos x más 3. Si x es mayor o igual, aquí bien importante, aquí tenemos 0, pero para determinar a qué va a ser mayor o igual esta gráfica de acá, porque es diferente a la que tenemos en la fórmula original, despejamos x más 3 mayor o igual a 0. Despejamos x y nos queda x mayor o igual a menos 3. Entonces colocamos x más 3 si x es mayor o igual que menos 3. Ahora, en vez de menos x, ponemos menos, paréntesis, x más 3. Si x es menor que menos 3. Esto en vez de 0 ponemos menos 3, x es mayor o igual a menos 3 o x es menor que menos 3. Repito siempre, tomando en cuenta que aquí vamos a despejar x más 3 para obtener a qué va a ser mayor o igual x, o en este caso menor que. Luego, aquí tenemos siempre x más 3 y aquí sacamos del paréntesis
esta expresión nos queda menos x menos 3 si x es menor que menos 3. Ahora, con esto nos va a servir para hacer la gráfica, pero el dominio de una función de valor absoluto van a ser los números reales, porque si nos fijamos, tanto esta parte de acá como esta son una función lineal, tienen potencia 1 y no tienen polinomios de denominador ni polinomios de numerador. Por tanto, son dos rectas en que su dominio total va a ser los números reales. En el caso del rango de esta función de valor absoluto, tiene la forma ax más o menos b. Aquí, adentro de este valor absoluto, tendría que tener una k, una constante, pero como no la tiene, entonces decimos de que esta k va a ser 0. Entonces el rango es de 0 a más infinito. A la hora de obtener la gráfica vamos a poder observar ese dominio y ese rango de la función. Para graficar vamos a tabular, vamos a hallar valores arbitrarios. Vamos a colocar valores arbitrarios en x para obtener y. Vamos a utilizar estas dos funciones, x más 3 y menos x menos 3. Colocamos acá x y hacemos la división. Aquí tenemos la variable independiente y aquí la dependiente. Y es igual a x más 3 y aquí tenemos x y aquí y igual a menos x menos 3. Aquí tenemos que x más 3 va a tomar esta forma, esta gráfica, para valores mayores que menos 3. Significa que para tabular vamos a comenzar desde menos 3 hasta llegar a valores mayores que menos 3, que en este caso sería menos 2, menos 1, 0. ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué no puse menos 3, menos 4, menos 5? Si dice que acá van a ser valores mayores. Acá son valores mayores que menos 3. Por el hecho de que en el plano cartesiano, bueno, acá tenemos el plano cartesiano, los valores mayores que menos 3 van a ser los que se acercan más al valor de 0. Es decir, a los valores que se acercan más a los números positivos. Y los valores menores que menos 3 van a ser los que se alejan cada vez más del origen del 0. Cada vez más se alejan de los números positivos. Entonces aquí nos dice que vamos a elegir en la recta x más 3 todos los valores mayores que menos 3, los que se acercan a 0. Serían menos 2, menos 1, 0. Ahí podemos seguir evaluando 1, 2, después de 0, 1, 2, 3, hasta el número que quisiéramos evaluar. Pero tenemos que comenzar desde menos 3, porque así nos dice la restricción, que esta función se va a dar a partir de los valores mayores o iguales que menos 3. Entonces comenzamos evaluando menos 3. En la función nos queda menos 3 es 0. Menos 2. En esta función nos queda menos 2 más 3 es 1. Y así menos 1 en 3 va a ser 2 positivo. Ahora bien, evaluar la función menos x menos 3. Es decir, esta segunda función. Tabularla. Vamos a evaluar solo puntos menores que menos 3, es decir, lo que se van alejando más de los números positivos a partir de menos 3, que van a ser menos 4, menos 5, menos 6. Evaluamos entonces menos 3, evaluado en menos x sería menos por menos da más, 3 menos 3 da 0, ahora menos 4, como aquí hay un signo positivo, el signo negativo se hace positivo. 4 menos 3 es 1. Ahora menos 5, como hay signo negativo, menos por menos, aquí este menos por este menos, da más. Entonces sería 5 menos 3, ahora este menos por menos da más. Pongo este 6 y digo 6 menos 3 es 3. Ya tengo los pares ordenados para poder hacer la gráfica. Van a salir dos rectas. Una positiva, porque este valor, esta x es positiva, y una negativa, por este signo.
y comienzo a tabular. Aquí tengo menos 3 en X y en Y voy a tener 0, menos 3, que es este valor. Tengo menos 2,1, menos 2,1, menos 2,1, es decir, esta gráfica, que es Y es igual a X más 3. Y es igual a X más 3, menos 1,2, menos 1,2 y 0,3. Lo mismo hago con la gráfica menos X, menos 3, menos 3,0, es el menos 3,0, que es este punto, menos 4,1, menos 4,1, porque aquí está el 1, menos 5,2, menos 5,2 y menos 6,3, menos 6,3. Y ahí uno los puntos, tras una recta que une esos puntos y tras otra recta que une los puntos de X igual a 3. Y esta sería la fórmula, perdón, esta sería la gráfica de esta función con valor absoluto. Algo muy importante. El dominio representa todos los valores que están en X. Si se fijan, aquí hay una línea recta que va desde este punto menos 3 hasta todos los valores de menos infinito. Y aquí hay un punto que de aquí comienza una nueva recta hacia valores positivos. Significa que el dominio van a ser todos los números, tanto los negativos como los positivos, es decir, los números reales. Y el rango comienza a partir de este punto menos 3. ¿Por qué? Porque el rango son todos los valores que están comprendidos en el eje de la... Si se fijan acá, la gráfica viene desde menos negativo, desde menos infinito, desde los números negativos hasta menos 3. Y de aquí comienza desde menos 3 hasta todos los números positivos. Entonces, acá significa que tenemos los números reales en el eje de las X. Por eso el dominio son los números reales. Y en el eje de la Y están lo que es el rango. El rango van a ser los valores que comprende la gráfica en el eje de la Y. Para abajo no hay ningún valor que toque la gráfica porque llega hasta acá, hasta menos 3. Es decir, desde menos 3 la gráfica sube porque aquí va a seguir avanzando también acá. Significa que desde menos 3 hacia arriba van a ser los números que va a comprender el rango. Por eso el rango va a ser desde 0, desde ese valor 0 hasta más infinito. ¿Por qué no desde 3? Porque este menos 3 es el valor de la variable x, de la coordenada x. Y además el rango se va a determinar solo de los números en la parte vertical. Entonces comienza desde 0 hasta más infinito. Por eso el rango de esta función son desde 0 a más infinito. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. No sé si tienen alguna duda con respecto a este ejemplo.
Muy bien, Jennifer dice que no, no tiene ninguna duda. No sé si Ruth o Catherine o Claudia tienen alguna duda, si no, pasamos al siguiente ejemplo. En un primer momento puede parecer complicado graficar, pero realmente todas las funciones tienen el mismo procedimiento para graficar. Y en base a la práctica se va agarrando más habilidad a la hora de ir graficando las diferentes funciones. Muy bien, Catherine dice que no tiene alguna duda. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, siempre de gráficas, pero ahora de una función exponencial. Si nos pide encontrar el dominio y el rango de la siguiente, el dominio, rango y la gráfica de la siguiente función. 1 más 2 elevado a la x. Vemos de que aquí hay una función exponencial. Esta función se puede hacer de dos formas, tabulando de un solo esta expresión o primero tabulando la función 2 elevado a la x. Así lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a elaborar una gráfica para 2 elevado a la x y a partir de eso vamos a desplazar una unidad. ¿Por qué? Porque aquí está acompañado de un 1. Vamos a trazar una recta y vamos a desplazar una unidad de esa gráfica para generar la función 1 más 2 elevado a la x. El dominio de esta función está dado por los números reales. Esto ya son fórmulas que cada vez que veamos una función exponencial sabemos de que el dominio va a ser los números reales y el rango va a ser la forma k de k más infinito, donde en este caso k va a ser la constante, que en este caso es 1, es decir, de 1 más infinito. Y por tanto concluimos de que el dominio es los números reales. Repito, esto es una regla de que las funciones exponenciales van a tener como dominio los reales. Y el rango va a ser de k a más infinito, donde k va a ser la constante que acompaña a la expresión exponencial, que en este caso es 1. Entonces ponemos 1 a más infinito. Para graficar esta función exponencial lo vamos a hacer de la siguiente manera. En esta ocasión lo vamos a hacer así, porque también pueden agarrar esta expresión y en vez de poner acá solamente 2 elevado a la x, ponen la expresión completa, 1 más 2 elevado a la x. Y comienzan a tabular. Pero acá lo vamos a hacer primero graficando y tabulando el valor de 2 elevado a la x. En el caso de la variable x, vamos a elegir valores arbitrarios, desde números negativos hasta números positivos. Para no hacer muy extenso lo que es la tabulación, yo comencé desde menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Acá tenemos 1 más 2 a la x, comenzamos por 2 a la x. Y es igual a 2 a la x. Evalúo en la calculadora 2 y en vez de x pongo menos 3. Me va a dar 0.125. Luego evalúo el 2 negativo y me queda 2 elevado a la menos 2, me da 0.25 y así hasta llegar a 4. Perdón, a 2, al valor de 2. 2 elevado a la 2 es 4. Ahora, con estos valores, comienzo a graficarlos en el plano cartesiano. De menos 3 en x y en y 0.125. Aquí vine y la escala del plano cartesiano fue 1, 2 y 3 en negativo, acá 1, 2 y 3 positivo y aquí también 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo menos 3 en x y 0.125 en y, ubico el punto, luego menos 2 en x y 0.25 en y, porque aquí está comprendido de 0 a 1, en menos 1 en x
y 0.50 en Y. Aquí tengo 0 en X y 1 en Y. Y así ubico todos los demás puntos. Por ejemplo, 2,4. De 2 acá y subo 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, para graficar la función que se nos ha dado, que es 1 más 2x, lo que es desplazar la función una unidad. Porque la función es 1 más 2 elevado a la x. Trazo una línea acá cabal desde 0 a 1 la unidad y trazo una línea punteada. A esta, esta línea que he trazado se le va a conocer con el nombre de asíntota horizontal. La asíntota horizontal es una línea que nos va a permitir poder identificar mejor la gráfica que estamos formando. Esta asíntota horizontal tiene la característica que la función nunca va a tocar a dicha asíntota, es decir, va a ser como un nuevo eje de las x, esta asíntota. Y como ya tenemos la tabulación de 2 elevado a la x, simplemente desplazo estos puntos que grafiqué desde la función y igual a 2 elevado a la x, que es esto, desplazo una unidad todos los puntos hacia arriba. Desplazo este punto de acá, este 0.125, una unidad. Es decir, ahora me queda 1.125. Desplazo el segundo punto que es en menos 2, este punto, punto 25, lo desplazo una unidad, me queda 1 punto, luego desplazo punto 50, lo desplazo una unidad, es decir, le sumo un 1 más 0.50, me queda 1.50 y así desplazo todos los puntos, los desplazo una unidad y a partir de los puntos desplazados los vuelvo a unir todos y me va a dar la función que dice el ejercicio, que es 1 más 2 elevado a la x, donde el nuevo eje va a ser la asíntota horizontal, que fue la unidad que desplacé originalmente. Acá primero elaboro la gráfica 2 elevado a la x, que es esta, con estos valores de tabulación. Luego desplazo una línea de una unidad. ¿Por qué? Porque la función original dice 1 más 2 elevado a la x. Una línea y va a ser una línea horizontal, que va a ser conocida con el nombre de asíntota horizontal. Va a ser mi nuevo eje de las x. Y a partir de haber elaborado esta línea o esta asíntota horizontal, empiezo a subir cada uno de los puntos originales de y igual a 2 elevado a la de x, lo empiezo a subir una unidad. Es decir, a partir de ese punto cuento un 1. A partir de ese punto cuento un 1 en línea recta. Vertical. Aquí un 1. Aquí estoy en el punto 1 y subo un 1 más, me queda 2. Es decir, aquí en 0,1, que es este punto, le sumo un 1. 1 más 1 es 2. Entonces ahora ya no es 0,1, sino que va a ser 0,2. Y así formo la gráfica f de x es igual a 1 más 2 elevado a la x. Así que se puede hacer de esta forma o también pueden tabular directamente esta función. En vez de poner solamente 2 elevado a la x, ponen 1 más 2 elevado a la x y les van a dar los valores de la función exponencial del ejercicio 1 más 2 elevado a la x. De una sola vez les va a dar esta gráfica. Lo pueden hacer de las dos formas. Primero elaborando la función de la gráfica y igual a 2 elevado a la x y después subir una unidad cada punto. O directamente elaboran la gráfica de f de x es igual a 1 más 2 elevado a la x. No sé si hay algún comentario, alguna duda en este ejercicio.
Bueno, no tiene ningún comentario. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver ecuaciones logarítmicas, aplicando propiedades de los logaritmos y de los exponentes. Para ello vamos a tener a la mano las propiedades de los logaritmos y de los exponentes. Aquí tenemos las propiedades de los logaritmos, lo que es la regla de producto, los cocientes, algunas potencias también. Y aquí algunas propiedades también para resolver ecuaciones exponenciales. Bueno, se nos pide resolver la siguiente ecuación. 3 elevado a x más 2 es igual a 7. Para poder resolver esta ecuación exponencial, necesitamos auxiliarnos de los logaritmos. Vemos de que acá no hay logaritmo ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces colocamos logaritmo tanto en el término de la izquierda como en el término de la derecha para poder aplicar algunas propiedades. Y nos queda logaritmo de 3 elevado a x más 2 es igual al logaritmo de 7. A partir de esto podemos utilizar algunas propiedades, como esta de acá. Logaritmo de base a con argumento x elevado a la n va a ser igual a, esta n pasa a multiplicar n logaritmo de base a por x. Tenemos acá que este x más 2 va a ser n. Entonces este n va a pasar a multiplicar al logaritmo. Nos queda x más 2 logaritmo de 3 es igual a 7, al logaritmo de 7. Despejamos esta expresión x más 2 y pasamos logaritmo de 3 a dividir, porque aquí está multiplicando. Nos queda x más 2 es igual al logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 3. Pero como nos están pidiendo resolver la ecuación, significa encontrar el valor de x, despejamos x. Como este 2 está positivo acá, pasa el logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 3 menos 2. Y al utilizar la calculadora nos va a dar un valor de menos 0.228756. Para poder desarrollar eso en la calculadora, cuando no tenga base este logaritmo, porque si se fijan acá tiene base de a, aquí puede ser base de 7, base 8, pero siempre el número positivo. Cuando no tenga base el logaritmo, simplemente es base 10. Ahí en la calculadora, ustedes pueden buscar la opción de logaritmo y ponen logaritmo de 7, logaritmo de 3. Hay una palabra que dice ahí, una tecla que dice log. Utilizan esta, la presionan y presionan la tecla log de logaritmo y le ponen 7. Luego presionan nuevamente la tecla de logaritmo y le ponen 3. Luego al valor que les ha dado le restan el número 2, el valor de 2 que está acá. Y ahí es donde les va a dar la respuesta de menos 0.228756. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la ecuación logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 igual a 1. Vemos de que el argumento de cada uno de los logaritmos, el argumento es lo que está dentro del polinomio. Aquí el argumento era un número entero, logaritmo de 7 y logaritmo de 3. Entonces, se nos pide encontrar lo que es la variable x, el conjunto solución. Para resolverlo, como tenemos aquí la expresión, nos vamos a auxiliar siempre de las propiedades de los logaritmos.
yo ya tengo la propiedad ahí en la presentación, pero también aquí la podemos. Logaritmo de base A, y tenemos aquí la multiplicación de x por y, es decir, dos variables diferentes, va a ser equivalente a tener logaritmo de base A de x más logaritmo de base A de y. Y aquí vemos un ejemplo con base 5, que es lo mismo que tenemos acá. Acá tenemos una suma. Es como tener esto suponiendo que este binomio vale x y este binomio vale y. Tenemos una suma de logaritmos que tienen argumentos diferentes, es decir, aquí tienen un argumento x, aquí tienen un argumento y la base es la misma, la base A. Acá no vemos base. Cuando no veamos base de un logaritmo, significa que la base es 10. En este ejemplo de acá, la base es 5. Logaritmo de base 5 de 9. El logaritmo 13 de base 5. Entonces tenemos que el logaritmo base 5 y el argumento 9 por 13. Lo mismo sucede en esto. Tenemos la misma base, pero argumento diferente. Entonces es una multiplicación. Logaritmo de base 10 por x más 2 por x menos 1 igual a 1. Ahora bien, ya tenemos acá logaritmo, pero acá no tenemos nada. Y como acá tenemos una base 10, este 10 que no se ve, que no se coló, lo pasamos al lado derecho. Y lo ponemos una nueva base con exponente de 1. ¿Por qué? Porque la base va a ser, esta base de acá va a ser ahora la nueva base del lado derecho, y el exponente va a ser el valor que tenemos en el lado derecho, que es 1. Si este fuera 2, entonces nos hubiera quedado 10 elevado a la 2. Pero como acá hay 1, nos queda 10 elevado a la 1. Tenemos esos dos binomios, así que los multiplicamos para descomponerlos y poder hacer los factores. Aquí tenemos x por x es x cuadrado, x menos 1 es menos x, más 2x, más por menos da menos 2, igual a 10, porque 10 elevado a la 1 es 10. Eliminamos términos semejantes y los que tengan signo opuesto, aquí tendremos menos x y aquí más 2, x nos queda solamente x cuadrado más x menos 2. Y este 10 pasa al otro lado a restar, nos queda menos 2. Menos 10 nos queda menos 12. Entonces, como resultado queda lo siguiente: x cuadrado más x menos 12 igual a 0. Esta expresión que tenemos acá, esta cuadrática, la podemos resolver por la fórmula de la cuadrática que anteriormente la habíamos visto, o también factorizando. Primero vamos a probar factorizando. Encontrar un número que multiplicado nos da 12 y sumado o restado nos da 1, que en este caso va a ser x más 3 y x menos 3. ¿Por qué? 4 por menos 3 es menos 12 y 4 menos 3 es 1 positivo. Lo igualamos a 0 y cada factor se iguala a 0 para determinar el valor de x. X más 4 igual a 0. Nos queda x más 4 igual a 0 es x igual a menos 4. Y aquí x menos 3 igual a 0 nos queda x igual a 3. Porque despejamos x. Lo mismo hicimos acá. Ahora, como tenemos dos valores, tenemos que comprobar si efectivamente los dos valores de x cumplen con la igualdad. En la teoría de los logaritmos dice que ningún logaritmo puede ser negativo su argumento. Significa que lo más seguro es que este valor no va a ser respuesta de esta solución. Veamos a la hora de comprobar. Tenemos aquí la expresión original, que es esta, la ecuación. Y evaluamos menos 4. Menos 4 más 2 nos da menos 2. Aquí x en vez de x menos 4 menos 1 nos da menos 5. Si colocamos en la calculadora menos el logaritmo de menos 2 y logaritmo de menos 5, nos va a dar error porque no pueden haber logaritmos
logaritmos negativos. Por tanto, este resultado no existe. Si evaluamos 3 en la función original, tenemos 3 más 2 es 5. Y aquí x en vez de x, 3 menos 1 es 2. Si evaluamos en la calculadora logaritmo de 5 más logaritmo de 2, nos va a dar como respuesta un 1. Por tanto, se cumple la igualdad. Así que x igual a menos 4 queda descartado, pero x igual a 3 va a ser la solución de esta ecuación logarítmica. No sé si tienen alguna duda en este procedimiento. Bueno, Jennifer dice que no tiene alguna duda. No sé si alguien más tiene duda. Si no, pasamos ya al siguiente ejemplo. Veamos este ejemplo de aplicación de ecuaciones logarítmicas. La ley del olvido se llama. Esta ley del olvido de Ebbinghaus del olvido establece que si se aprende una tarea a un nivel de desempeño P sub 0, entonces después de un intervalo de tiempo T, el nivel de desempeño va a satisfacer la siguiente expresión logarítmica, donde C va a ser una constante que depende del tipo de tarea y T se va a medir en meses. Primero nos piden despejar P de esta función, de esta ecuación logarítmica. Luego viene el siguiente ejercicio. Si su puntuación en una prueba de historia es de 90, ¿qué puntuación me estaría obteniendo después, en esa misma prueba, 2 meses después? Y después de un año. Es decir, esta ley del olvido nos permite saber o a través de esta expresión logarítmica se nos da el comportamiento de cuál sería la puntuación de hacer una prueba si este día hicimos una prueba y la hacemos dentro de 2, ¿cuánto sería la puntuación que obtuviéramos? Aquí nos pone el ejemplo de una prueba de historia. Si actualmente la prueba de historia fue de 90, ¿cuánto va a ser la puntuación? Es decir, cómo va cambiando la puntuación según los meses. Después de 2 meses, ¿cuánto va a ser la puntuación? Después de un año, ¿cuánto va a ser esa puntuación? Por eso se llama la ley del olvido. ¿Cómo se va, por decirlo así, cómo se puede ir hasta olvidando el conocimiento según se va haciendo la prueba o la misma prueba cada cierto tiempo? En este apartado, en el número 2, nos dice que C va a ser igual a 0.2. Va a ser la constante. Primero vamos a despejar P. Aquí tenemos el comportamiento de la ley del olvido. Logaritmo de P es igual al logaritmo de P sub 1 menos la constante C por el logaritmo de T más 1. En esta expresión de acá, en este término, vamos a utilizar la propiedad logarítmica que utilizamos anteriormente en el ejercicio número 1, donde el logaritmo de base A está multiplicado por el argumento x con potencia n. N pasa a multiplicar. Entonces aquí vamos a hacer lo opuesto. C va a pasar de potencia, logaritmo de t más 1 elevado a la c. Ahora se nos forma, porque aquí tenemos una resta. Logaritmo de P sub 1 menos logaritmo de t más 1 elevado a la c. Cuando tengamos una resta de logaritmos que tienen la misma potencia, como es este caso, se
forma una de donde la división va a ser el logaritmo con la misma potencia, que en este caso potencia 10, y de numerador va a ser el primer término y denominador va a ser el logaritmo de p sub 0 sobre t más 1 elevado a la c. Como acá tenemos logaritmo, tanto en la derecha como en la izquierda, se nos forma, aquí vemos la propiedad, aquí tenemos la propiedad, cuando tenemos logaritmo, tanto a la izquierda como a la derecha, y son dos términos, y tienen la misma base, entonces la variable x y la variable y van a ser iguales. Aquí tenemos logaritmo a la izquierda como a la derecha. Se eliminan estos logaritmos y sus argumentos van a ser iguales. Eso sí, acá teníamos logaritmos tanto en la izquierda como en la derecha, pero aquí había una operación de resta. En cambio acá ya está despejado todo. Ya está en un solo término de logaritmo, tanto en la izquierda como en la derecha. Por eso es que se eliminan los logaritmos de acá. Y solamente nos va a quedar p es igual a p sub 0, t más 1 elevado a la c. Ya tenemos el comportamiento del porcentaje de la prueba, que es p. Eso se nos pide determinar cuánto va a ser el porcentaje que se va a obtener de hacer una misma o una prueba similar 2 meses después y 1 año después de una prueba de historia en que en un principio se obtuvo 90. Vemos de que la ley del olvido dice que entre más tiempo se vaya pasando y se hace la misma prueba, la puntuación va a ir reduciendo. Veamos ese comportamiento. La prueba inicial fue de 90. El ejercicio nos dice que supongamos que C va a ser 0.2. 0.2. Y T se mide en meses. Primero nos dicen determinar cuánto va a ser la puntuación después de 2 meses. Simplemente sustituimos lo que acabamos de obtener. P sub 0 sobre T más 1 elevado a la C. 90, en vez de T ponemos 2 meses, que son 2 más 1, y C va a ser 0.2. Esto lo realizamos en calculadora. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estas operaciones, porque nos podemos confundir a la hora de poner los paréntesis en la calculadora y hacer mal la operación. Entonces tenemos 90 entre 3 elevado a 0.2 nos va a dar 72.25. Ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras para ir comprobando la respuesta y también ir practicando que vayan digitando bien cada una de las operaciones dentro de su calculadora. 72.25 que va a ser equivalente a 72. ¿Por qué no pasó de .50 acá? No fue 72.50. Luego, ¿cuánto va a ser el porcentaje o la nota de la prueba después de 12 meses? Como dice que T va a ser medido en años y nos dicen que ¿cuánto va a ser la nota después de un año? Sabemos de que un año tiene 12 meses. Entonces ponemos P sub 0, que es 90, sobre T, que va a ser 12 meses, más 1 elevado a 0.2. Como resulta 53.88. Hay que notar que aquí ya no ocupamos logaritmos, simplemente la función exponencial de la calculadora. Entonces nos queda 53.88. Ese se puede aproximar a 54. Entonces notemos de que las puntuaciones después de 2 meses va a ser de 72 y la puntuación después de un año va a ser de 50. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, según la ley del olvido, la puntuación de alguien va a ir bajando también. Porque en el presente la puntuación fue de 90. Luego, 2 meses después, esa puntuación fue de 72. Fue bajando según la ley del olvido. Y ya un año después, la puntuación es de 72. Perdón, la puntuación es de 54. A medida que pasa el tiempo, va bajando la puntuación
de quien hizo según el comportamiento de la ley del olvido. No sé si tienen alguna duda con respecto a el despeje de esta ecuación logarítmica o a la resolución del ejercicio en general. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Catherine dice que no. Bueno, si no tienen alguna duda, algún comentario respecto a este ejercicio, hasta aquí éramos lo que es la videoconferencia y la tutoría número 4. Recuerden de que si estás subiendo material a la plataforma, deben estar pendientes del material, leerlo, lo que es esta fórmula de la propiedad de los logaritmos, de los exponentes y lo que son las formas generales de las gráficas. El coordinador lo va a subir a la plataforma para que ustedes también lo puedan revisar. Además, el día martes de la próxima semana va a haber videoconferencia de repaso, tutoría de repaso y también recordar de que el día de mañana es la entrega de la tarea. Cualquier consulta me la pueden hacer a través de los medios, del correo electrónico o de la plataforma. Feliz tarde.